How great and mighty is your name. Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. Forgive us all our trespasses. Y traían unos disfraces, no fue de Halloween porque alguien se espantaba y decía, a ver, ¿de qué se disfrazan estos chamacos? Pero no fue de Halloween, pero gracias a Dios me llamaba la atención cómo se esforzaron, hicieron concurso y todo lo demás. Algunos le invirtieron y dije, ay hermanos, a veces nosotros no nos damos cuenta de esos jóvenes preciosos que tenemos y el potencial que ellos tienen. Su servidor fue, aunque usted no lo crea, yo fui joven, ¿verdad? Fui joven y yo aprendí cosas de los adultos, cosas buenas y cosas no buenas. Y qué bueno que de nosotros aprendan cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dormidos? Bendito sea Dios. Yo quiero hacer un paréntesis, hermanos. Vente por aquí, mi hermano Anselmo. Vente por aquí, mi hermano Anselmo. Clarita, véngase por acá. En esta semana, ¿cuándo fue esto, mi hermano Anselmo? Antier, ¿fue antier lo de Juanita que falleció? Antier el jueves falleció su hermana Juana Morales. Entonces le voy a pedir un favor, vamos a orar con ellos para que el Señor les bendiga. No fue un asunto fácil, el que la familia parta no es un asunto fácil. Y pues también tiene su mamá, ¿cuántos años tiene? 99 años, ¿verdad? Su mami tiene 99 años, entonces ya merito le alcanzamos. Y pues obviamente, ¿qué pasa cuando se muere un hijo, hermanos? ¿Qué creen que pasa con los papás? Es doloroso. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Es la familia, es Morales, el otro apellido es Morales Castillo, ¿le parece? Puede desde ahí donde está usted dirigir su mano. Vamos a orar por la familia para que el Señor les bendiga, les consuele, les ayude, bendiga a su mamá. Juana vivía con su mamá ahí en casa, entonces pues oremos por la familia, amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te adoramos, te damos gracias, Señor, por la familia Morales Castillo, por todas las familias más que con el paso de los años han ido sumándose a la familia. Te damos gracias por mi hermano Anselmo, por mi hermana Clara, porque estén aquí en tu casa, Señor. Pero el día de hoy también, Señor, delante de tu presencia estamos poniendo la vida de mis hermanos, la vida de su familia en tus manos. Sabemos, Señor, que dice tu palabra, tú das, tú quitas, es tu nombre bendito y te damos gracias por ello. No es sencillo dar gracias cuando pasan estas cosas, pero en obediencia, Señor, lo hacíamos en estos días con mis hermanos y hoy como iglesia nos sumamos y damos gracias. Pero también es necesario, es importante, Señor, orar por mis hermanos para que tú les bendigas, para que tú les ayudes. Bendigas a cada uno de sus hermanos, hermanas, de mi hermano Anselmo, es una familia numerosa. Tú les bendigas, les ayudes, permitas, Padre, hay familia que no está cerca de ti, tú les atraigas a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los integrantes de esta familia, Señor. Consuélales, guárdales, Señor, y bendíceles. De manera especial pedimos por la mamá de mi hermano Anselmo.
Señor, es una persona ya de edad longeva, Señor, Señor, te pedimos tú le ayudes, le bendigas, le des tranquilidad, Señor, y que los años, el tiempo que le concedas de vida, Señor, sea en tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que al unirnos, Señor, y sobre todo por tu favor y misericordia, sabemos que tú darás, seguirás dando bendición a esta familia y les ayudarás en toda situación, como hasta el día de hoy lo has hecho. Te damos gracias y nos sumamos en esta oración todos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. Bueno, hoy le informo, terminamos con la serie, ¿se acuerda? ¿Cuál era la serie? Gracias, porque hay gente que no se acuerda. ¿Cuántos domingos fueron? ¿Se acuerda usted? Reteartos, hermano, pero bueno, es importante que acordemos y nos acordemos de ciertas cosas. Terminamos hoy con esta serie de temas, predicaciones acerca del sentido de la misión, es decir, la razón de ser por la cual la iglesia no es nada más existió, sino la razón por la cual la iglesia existe. Usted y yo somos iglesia, amén. ¿Sí? ¿Hasta allá me escuchan? ¿Me escuchan? Bien, sí, gracias. Bueno, y quiero decirle lo siguiente, ¿se acuerda? Pasa algo importante, hay un tema para el día de hoy y espero que aparezca ya en su pantalla, si ya aparece por ahí, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Un sueño realizado. ¿Cuántos vienen con sueño? ¿Seguros? Gracias a Dios. Pero sí tenemos sueños. Alguien dice anhelos. ¿Alguien me podría decir un sueño que tenga? ¿No hay? Ver a David, el hijo de mi hermana Vero, predicando. Y nos sumamos a ese sueño, ¿verdad? Amén. ¿Otro sueño que tengan? Ver terminado el templo de Aposento Alto Palas Atenea, ¿verdad? Amén. ¿Uno más? Ver salva a la familia de mi hermana Imelda. Gracias. Hay muchos sueños, muchos anhelos del corazón. ¿Sabe que Pablo tenía un sueño? ¿Sí? Bueno, tenía muchos, pero hay uno en especial. Quiero que vaya conmigo y vamos viendo algunas cosas. Pablo, para esto, hermano, estamos viendo que en Hechos ya el desenlace de Hechos es que Pablo ya está preso o está preso y lleva ya bastante tiempo en esa situación, ya preso. Ahora está frente a un gobernador, estamos nosotros viendo los dos últimos capítulos para que usted esté ahí ya checándolo, ¿sí? Y está frente a un gobernador llamado Porcio Festo. Ahí yo le voy a pedir por favor lo vaya checando en su Biblia, Hechos 24-27, me regreso tantito para que usted vaya checando conmigo. Ese tal gobernador era gobernador y tenía una función también de juez, llamado Porcio Festo, allí en 24-27 de Hechos, usted lo puede corroborar. Y Pablo está viendo que su caso no avanza, que nada más lo tienen ahí, no sé si le da cualquier similitud con lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a ciertos trámites o ciertas situaciones, pero en el caso de él habían pasado ya 2 años. Estamos hablando de 2 años en que no pasaba nada. Entonces, al no avanzar su caso y se decidiera qué iba a pasar con él, él mismo pidió ver al emperador Julio César para que viera su caso. Y yo quiero que vaya conmigo ahora a Hechos 25, y usted si va conmigo ahí y vamos a los versículos 11 y 12 de ahí de Hechos, y usted se va a fijar en lo siguiente. Quiero que usted lo lea a la vez que yo lo estoy leyendo. ¿Sí? ¿Va conmigo? Dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Y qué dice ahí? A César apelo. Cuando Pablo dijo esto, lo que estaba queriendo decir, yo recurro a alguien mayor que tú. Es una manera respetuosa, pero era una manera legal, hermanos, de pedir que su caso lo llevara otra persona. Es como cuando, Miguelito, que estás por aquí, que eres licenciado, le digo el HLIC, ¿verdad? Sabemos que tenemos el derecho, si algo no nos funciona con alguien que nos está llevando un caso, pues tenemos que cambiar. Eso pasó con Pablo. Entonces él dijo, apelo a César, es decir, recurro a alguien de mayor rango, autoridad, para que tome mi caso y haya una decisión de carácter justo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Hasta ahí va conmigo. Entonces dice el versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César, ¿has apelado? ¿Qué dice?
A César irás. Bueno, ahora algo que me llamaba la atención de Pablo, hermanos. ¿A cuánto nos hubiera gustado conocer a Pablo? ¿Por qué? Antes, los jóvenes de antes, ahora ya no. Yo quiero pensar que al ser Pablo cristiano y al hablar con otros cristianos era cuaderno doble raya. ¿Se acuerdan de ese término? Es decir, era buena onda, era cuate. Tenía muchas características el apóstol Pablo. Ignorante no era, ¿sí? Pero ¿por qué Pablo apeló a César? ¿Por qué hizo eso? Hay, hermanos, mínimo 3 situaciones por las cuales él decidió hacer eso. Número 1, él decidió hacer esto porque se demoró su sentencia. Esa la mencioné ahorita, ¿sí? ¿Cuánto dije que era? ¿Cuánto llevaba ya? 2 años, cuando menos. La otra era porque él era ciudadano romano. ¿Se acuerda usted que era ciudadano romano, pero tenía mucha influencia griega, ¿sí? Pero era ciudadano romano y eso le sirvió en más de una ocasión para temas de solicitar que sus derechos se respetaran, aunque luego el argumento lo presentaba tarde, otras veces no, pero eso le sirvió más de una ocasión y él confiaba que eso fuese considerado, su ciudadanía fuese considerada en Roma, a la hora de tratársele entonces como un ciudadano romano y no como un alborotador, que era un argumento que ponían en su contra hacia él, pero no había pruebas contundentes que los romanos como tal pudiesen agarrarse de ellas para entonces condenarle. ¿Por qué los judíos llevaban a alguien para que lo condenasen los romanos? ¿Por qué cree usted? Porque con las manos en la cintura los judíos no podían tomarse justicia por su propia mano. Nosotros vemos que más de una ocasión los judíos hacían esto, pero lo hacían a título personal y a cuenta y riesgo de que hubiera problemas. Y se confiaban de que la multitud estaba y les apoyaba en esto. Por eso tomaban esas decisiones, pero ellos no podían libremente hacer esa decisión. Hay una diapositiva por ahí, si me ayudan. La tercera razón, hermanos, es que él, al estar en Roma, él sabía lo siguiente, hermano. ¿Qué sabía él de tema de propagar el evangelio? Él era el apóstol Pablo, pero era un evangelista ¿hacia quién? Sobre todo hacia quién, no exclusivamente, hacia los gentiles. ¿Y qué pasaba en Roma? Usted va a ver por ahí aparece, ahora no puedo ver porque está de plano muy chueco, pero fíjense todo eso que parece de color café, era todo el dominio romano de ese tiempo. Y para Pablo era un extenso lugar en donde en muchos lugares todavía el cristianismo no llegaba. ¿Qué cree que pasaba con Pablo? Pablo podía presentar el evangelio. Gracias, mi hermano. Dicen que un agua proporcional a la masa. Gracias. Sí, no, sí está bien, gracias. Dice, podía presentar el evangelio incluso, fíjese, hermano, ¿sabe cuál era el propósito de Pablo? ¿Cuál era el sueño de Pablo? Además de que su abanico de evangelismo se iba a extender más, iba a tener la oportunidad, escúcheme esto, el apelar a César era para defender su causa, pero lo que más le movía es que iba a hablar con el mismísimo Julio César. Y su objetivo evangelístico era Julio César. Por eso apeló. No era tonto Pablito, ¿verdad? Hechos 19:21, vaya conmigo, por favor. Hechos 19:21 dice, ¿sí están conmigo? Sí, rapiditamente. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Para esos tiempos, hermanos, estamos hablando de que estaba él trabajando, pero todavía no se daba el asunto de que fuese aprendido. Pero él tenía todo el deseo de ir a Roma. No fue fortuito, no fue que lo apresaron y se le ocurrió apelar para ir a Roma y ya, no, era algo que ya él tenía pensado, estaba en su corazón hacer. Romanos 15:22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Esto en Romanos 15:22 se le está escribiendo a la iglesia de Roma. Pablo quería ir a Roma, ¿sí? No quería ir en calidad de preso, pero quería ir a Roma, ¿sí? Y Hechos 23:11, búsquelo ahí rapidito, por favor, chéquelo usted, y dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, es decir, eso fue una teofanía, se le apareció el Señor, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjese cómo es una sincronía de carácter divino. Él sabía que tenía que ir a Roma, ¿sí? Él tenía ese deseo de ir a Roma. ¿Por qué cree que fue el tema de la aprehensión de él?
tenía que ver nada más porque lo agarraron y ya tocó. No, todo estaba en la agenda del Señor para que Pablo fuera a Roma. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Entonces Pablo va y se embarca para ir a Roma. ¿Sí? Entonces ahí me están ayudando, muchachos. Pablo se embarca para ir a Roma y estamos en Hechos 27. ¿Sí? Ahí va conmigo. Bueno, para esto pasa con Pablo lo siguiente. Este es ya el último viaje de Pablo. Algunos dicen que es el cuarto, que no es el misionero. Algunos dicen también que aprovechó e iba compartiendo a pesar de le pasaron las últimas llamadas vicisitudes o problemas, situaciones, incluyendo naufragio. Son cosas que llaman la atención en el tema de lo que Dios permite, de lo que Dios usa y de cómo confronta a personas que estaban a su alrededor de lo que es el apóstol Pablo. Había por ahí un centurión. ¿Se acuerda que un centurión era un oficial romano encargado de 100 personas, soldados, y él se llamaba Julio? Ese soldado llamado Julio era el encargado de salvaguardar a Pablo, que no le pasara nada. Al rato le voy a comentar el tema del concepto vida por vida, que era muy conocido por los romanos, sobre todo con los oficiales romanos, que se les encargaba a otra persona. Entonces tal Julio pertenecía a la compañía Augusta, se le llama, y cuando estaba yo viendo qué es la compañía Augusta, era el responsable sí de llevar a Pablo sano y salvo, pero esa compañía Augusta era la 10ª parte de una legión. Fíjese esto. Esa compañía Augusta era famosa, era la 10ª parte de una legión y era compuesta de 420 personas y otras dicen que era de 600. Una legión de romanos le comprendían, algunos dicen 4,200 y otros 6,000. ¿Se acuerda de cuando hablamos de los demonios y que alguien dijo por ahí que era una legión? Imagínense, ya de menos 4,000. En una persona, 4,000 demonios, era muchos. Hablemos de esos soldados. Ese tal Julio era parte de esa compañía Augusta, era parte de mínimo 400 soldados. Y fue un encargo especial en el cual él sabía que no podía dejar que Pablo se fuera, no podía dejar que Pablo le pasara nada, se lo entregaron y tenía que entregarlo vivo en Roma. ¿Qué tan fácil era eso? No tan fácil. Hechos 27, vaya conmigo al versículo 9, ¿vaya conmigo? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos el 9, y dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, aquí me detengo tantito. ¿Por qué el ayuno tiene que ver en esto? ¿Por qué lo comenta? Ese ayuno era para los judíos un ayuno anual requerido. Era un ayuno anual requerido por Dios y le llamaban día de expiación. Hacía mención de tener claro que viajar, fíjense hermanos, tenía que ver mucho ese día de ayuno con el saber, el conocimiento de aquellos que se dedicaban al oficio del mar, ¿sí? Que ellos tenían que tener cuidado en el mar Mediterráneo de ciertos vientos de carácter huracanado en el mes de septiembre. En ese mes ellos debían de tener mucho cuidado en la navegación. ¿Por qué? Si usted se fija el mar Mediterráneo viéndolo así de frente, el mar Mediterráneo está así como que haciendo curva, ¿verdad? No soy buen dibujante, pero el mar Mediterráneo tenía esta característica en septiembre. Había vientos que venían increíblemente de la tierra hacia el mar. Y cuando había naves que estaban surcando el mar Mediterráneo de esta forma, el viento volcaba las naves, les hundía y era peligroso. Entonces tenía que ver con un día de ayuno en septiembre, mediados de noviembre, y esto era peligroso y por esos fuertes vientos. Y dice aquí, ya había pasado el ayuno y Pablo les amonestaba. En el versículo 10 dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Lo que aquí Pablo les está queriendo decir: quedémonos en buenos puertos. Buenos puertos no es un nombre por decir un nombre, es decir, en algún buen puerto, por las características de él, no, así se llamaba el lugar, buenos puertos. Quedémonos en buenos puertos, no vamos más adelante. Pero como siempre, hay gente que dice: es que tú no sabes, yo sí sé, y los que están aquí conmigo también saben. Entonces en el 11 dice: pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Al piloto y al patrón. Cuando dice el patrón, ese era el dueño de la nave. Daba más crédito al piloto y al dueño de la nave que a lo que Pablo decía. Había cierta urgencia, vamos a decirlo de esta manera, había cierta urgencia por parte del centurión de avanzar, porque el barco en el que iban Pablo, el centurión y otras personas más, era un barco que venía de Egipto, hermanos.
e iba a Roma y llevaba granos, llevaba alimentos. No nada más era un tema de llevar un preso, era un tema que tenía que ver con llevar provisión. Había encargo doble o más encargos, entonces surgía, no era de parar por parar y aquí nos quedamos y a ver a qué horas les apremiaba. El 12, y dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pueden arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Fíjese, hermano, en los últimos capítulos del libro de los Hechos está conceptuado, hermano, como unos capítulos ricos en el tema de, válgase la redundancia, en el tema de la terminología, en el tema de terminología de navegación. Y llama la atención, conforme usted va leyendo, va a corroborar conmigo con varias cosas que ahí menciona. Y fíjese, los buenos navegantes en ese tiempo consideraban que ese tal Buenos Puertos donde Pablo quería que se quedaran no era el mejor lugar para pasar el invierno, y lo mejor era irse a 64 kilómetros más adelante a un lugar llamado Fenice, que es donde dijo el centurión y el dueño del barco y el capitán, mejor vamos allá. Había que surcar o navegar todavía 64 kilómetros más. No se oye mucho, hermanos, no se oye mucho en barco, pero fue definitivamente algo que causó en la navegación desastre, porque si usted se va conmigo al versículo 13 de ese capítulo 27, que viene entonces una tempestad, y dice, y soplando una brisa del sur, ahí todavía no es la tempestad, dice, era un viento moderado, ¿sí? Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, ¿qué dice ahí? Levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón en el griego quiere decir viento del este que venía de tierra. Viento del este que venía de tierra. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando, fíjese, cuando usted y yo vemos lo que pasó con la nave, gráficamente, la nave estaba haciendo esto, ¿sí? ¿Qué pasa con un barco que va en esta dirección y me llega el viento de este lado? ¿O me llega de este lado? ¿Qué tengo que hacer? Y vienen las olas, el barco se puede volcar, puede naufragar. ¿Qué tenía que hacer la nave? Tenía que encontrarse con el viento, ¿sí? Encontrarse, o en su momento hacer esto y dirigirse hacia este lado e ir avanzando. ¿Me explico? Si iba para allá, tenía que hacer esto. En la ruta marítima del último viaje de Pablo, ya prisionero, el barco llega un momento en que empieza a hacer zigzag para intentar no volcarse, intentar no naufragar, ¿sí? Entonces empezó lo que le llaman algunos una ruta zigzagueante, y luego dice en el 16, y habiendo corrido a Sotavento. Cuando dice Sotavento es que dice es un lugar opuesto a donde azota el viento, ¿sí? Entonces ellos estaban corriendo, les estaba pegando pues el viento a la nave agitadamente, y de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el esquife. Es decir, ellos intentaron y levantaron la pequeña barca. ¿Se acuerdan? Yo sé que ustedes no vieron las películas bíblicas de los piratas del Caribe, ¿verdad? Eso ustedes no las vieron, pero ¿se acuerda que los barcos se quedaban en donde el barco podía moverse, y qué hacían? Se pasaban a una lancha pequeña, ese es el esquife. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, con dificultad pudimos recoger el esquife, lo levantaron porque tenían que hacerlo, porque si no se sobraba también. Y dice el 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y yo dije, bueno, ¿y por qué ellos hicieron esto? Una de las estrategias, fíjese, por eso le manejo que en los últimos capítulos de Hechos se maneja terminología para este tema de la navegación, y ellos tenían preparados cables. ¿Saben qué hacían ellos? Por la tempestad, le veían la manera y enrollaban, envolvían de la mejor manera posible la nave para que las olas no rompieran el casco de la nave, que era de madera, ¿verdad? No era fierro. Entonces intentaban amarrarlo para que le diera fuerza y no se rompiera esa nave. Entonces le pusieron ese tipo de cables por las fuertes olas, por el viento, y teniendo temor de dar en la sirte, es decir, teniendo temor de dar en los bancos de arena, ¿qué dice? Arriaron las velas, es decir, las bajaron las velas y quedaron a la deriva. Cuando se levantan las velas se usa el viento, cuando se bajan las velas no había motores, hermano. Entonces, ¿qué hicieron con esto? Intentar
un tanto dejarse llevar por el viento para no ponerse en contra de él. ¿Sí me explico? Donde les llevara. Ya no era dirigirse al camino, ¿cuál camino? Y la ruta era ir de la manera que no zozobraran, pero que les llevara el viento, pero que vivieran. Esa es la estrategia que llevaron. En el 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día, porque todo lo que le comenté de amarrar, del esquife, de proteger, todo esto fue en la noche. Y dice, empezaron a alijar, es decir, empezaron a tirar la carga. Empezaron a botar aquellas cosas que eran peso en la nave y que era carga excesiva y que podía ser el problema. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. ¿Qué cree que arrojaron entonces? Arrojaron madera, arrojaron mástiles, arrojaron velas, arrojaron palos. Pero usted se va a dar cuenta más adelante que no arrojaron todo. No eran tontos, ¿verdad? Dejaron algo por si había manera, lo usaran. Todo lo necesario para usar el viento, para que les ayudara a avanzar, lo lanzaron al mar, pero no todo. Y dice el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tengo una pregunta para usted. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién escribió esto? ¿Quién va en el barco? Va Lucas. Va Lucas en el barco, hermanos. Pues pobre Lucas, ¿verdad? Decimos, pues naufragaron, y Pablo, también a Lucas le tocó algo, ¿verdad? De esto, bueno, y dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿sí? Dice, puesto en pie en medio de ellos, es decir, Lucas tampoco había comido, el hombre, ¿sí? Dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. A eso yo le puse se los dije, ¿sí o no? Les dije. Pero bueno, el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, como diciendo, bueno, ya la regamos, me sumo con ustedes, ahora vamos a hacer esto. Dice, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y ahí va, hermanos, el 23, ¿qué dice ahí? Conmigo, porque esta noche, ¿qué dice? Ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Sí o no? Fíjese, están a punto de morir, no saben qué va a pasar, y luego sale por ahí algún amigo que la gran mayoría no lo conocía, ¿verdad? Sabían, algunos habían oído de él, estaban a punto de zozobrar y les dice, se me apareció Dios por medio de un ángel, no va a pasar nada. Yo como muy humano te hubiera dicho, está loco. ¿No ves que nos vamos a morir y tú sales con eso? Casi como le digo luego, que lo calle alguien, ¿verdad? Pero si lo dijo Pablo, ¿qué pasó? ¿Sucedió o no sucedió? ¿Sí? Esta será, escúcheme esto por favor, la última de las 6 visiones que Pablo recibió y que Lucas registró. Esta es la última. Ahí si gusta anotarle, esta es la última visión que recibió Pablo, ¿sí? Ahora fíjese lo que dijo por ahí uno llamado Beda, el Venerable. Beda el Venerable era uno de los primeros doctores bíblicos del siglo XVII. Dijo, Pablo aquí no se está jactando de nada, solo está invitando a creer. Les estaba diciendo que la gracia de Dios estaba con él y que era necesario hacerle caso. ¿Qué otra cosa podían hacer, verdad? No podían hacer otra cosa más que hacer caso, ¿verdad? ¿Sí? Diciendo Pablo en el 24 diciendo, esto es lo que se le dijo a Pablo, no temas. ¿Quién le dijo esto a Pablo? El ángel, ¿sí? Hay que pónganse aquí abusados, ¿verdad? Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Me detengo aquí tantito para llamar su atención a lo siguiente. Fíjese, lo repito, el ángel le dijo, de parte de Dios le dijo, Pablo, ¿qué dice? Lo primero, no temas, ¿sí? No temas, es necesario que te presentes delante de César. Le voy a decir algo, esto no está escrito. Acuerde algo, en el libro de los Hechos, que es un libro histórico del Nuevo Testamento, no se mencionan los finales, pero aquí dice que Pablo compareció ante César, aquí está escrito. Entonces eso pasó, aunque no está escrito. Es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué cree que habrá sucedido, hermano? Y tampoco está escrito, pero porque aquí está esto aquí, redundé, porque está esto aquí, quiere decir que sucedió. ¿Qué habrá hecho Pablo?
nada más presentar su caso, ¿qué cree que habrá pasado? ¿Habrá aprovechado el momento? Si le dieron oportunidad de compartir, claro que sí, compartió. Y dice, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A partir de esta visión que recibió Pablo, hermano, todo lo que pasara en el ínter de aquí a estar en Roma, todo lo que pasara, incluyendo lo de la serpiente que ahorita vamos a ver, eso venía sobrando. Él sabía que iba a llegar a Roma, hermanos. Y eso se llama fe. Y eso se llama creer, aunque todavía no sucedan las cosas. Y dice el 25, por tanto, oh varones, ¿a quién se lo dice? A todos los que estaban ahí, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Que todos tuviéramos esta declaración delante de los hombres, hermano, otro gallo nos cantara. Dice, oh hermanos, tengan buen ánimo. Y eso se lo pasa usted a aposento alto y me lo digo a mí, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, como se nos ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Cuando dice demos, está diciéndoles, es necesario que encallemos. No vamos a llegar por la buena a una playa, porque había que tener ciertas cosas que ya habían tirado por la borda para intentar llegar de manera agraciada a algún puerto, ¿no? Es necesario que encallemos en alguna isla. Y dice el 27, venida la 14ª noche. ¿Cuántas noches ya llevaban en zozobra? 14 noches, hermano. 14 días y noches. Ya habían pasado entonces 2 semanas desde que salieron de buenos puertos, hermano. Desde que salieron a buenos puertos y iban ahí zigzagueando hasta ese momento y siendo llevados a través del mar Adriático. Ese mar Adriático, fíjese, es la parte media del mar Mediterráneo. Y usted ve el mar Mediterráneo. ¿Alguien ha visto el mar Mediterráneo en mapas, hermano? Bueno, ahorita pasó incluso, ahí se ve pequeño, pero eso está enorme. En la parte media, el mar Adriático, ellos estaban ahí. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, ¿sí? Y hay unas islas, hay ciertos lugares por ahí. Escucharon, dicen algunos que escucharon el ruido del mar que azotaba contra la playa, ¿sí? Que estaba ahí azotando contra la orilla. Y dice el 28, y echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Ellos tenían un sistema en el cual echaban algo con una especie de soga con un peso específico que se fuera abajo, no era una ancla y tenía medidas. Cuando echaron la primera vez el ancla, fíjese, para nosotros es mucho, pero para la navegación no, había 36 metros de altura. Sí, es altura, desde abajo hacia arriba, ¿verdad? 36 metros de altura, y de ahí le fueron midiendo y se fue a 27, y para ellos era eso preocupante. Iban a encallar, ¿sí? Y temiendo dar en escollos, ¿sí? En el 29 dice eso, los marineros temiendo dar en escollos quiere decir que iban a chocar contra peñascos. Esos peñascos no eran muy altos, pero sí eran peligrosos. Temiendo dar con esto, dice, echaron 4 anclas por la popa. Intentaban de esta manera, le iban a usar para frenar la nave, hermanos. Le echaron a la popa, ¿sí? Acuérdese algo, la popa es la parte de atrás de un barco, la proa es la parte de delante, y ellos iban, y ellos estaban viendo que iban oyendo porque ni veían, ¿verdad? Entonces echaron 4 anclas para intentar que estas se quedaran ahí en la tierra y les impidieran avanzar más y encallar. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Y dice, ¿y ansiaban qué? Que se hiciese de día, ¿verdad? A veces yo me pregunto, a veces Lucas menciona esto como si él no estuviera, y a veces lo menciona como si estuviera, ¿verdad? Lo que se dice es que sí estuvo, pero hay ocasiones que habla como si fueran nada más ellos, ¿sí? ¿Sí? Y ansiaba que fuera de día. Dice el 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar. ¿Cuál era el esquife? Lo dije hace rato, era su barco, su pequeño barco. Aparentaban como que querían largar. Sí se querían largar, pero no era el término, ¿verdad? Querían largar las anclas de proa, es decir, querían echar las anclas a otra área de ahí. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, ¿qué dice ahí? Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Por qué dijo eso? Si usted se fija en lo que mencioné hace rato, ¿qué dijo de los que se iban a salvar? ¿Cuántos? Todos. Para Pablo era claro, o eran todos o era nadie, excepto Pablo. ¿Cómo le iba a hacer el Señor? ¿Quién sabe? Pero Pablo llegaba a Roma porque llegaba,
pero no los demás. Por eso era necesario que fueran, ¿qué dice? Todos. Entonces los soldados, ¿qué dice? Cortaron las amarras del esquife, es decir, lo que sujetaba el barquito, y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahora, este es uno de los versículos que no se conceptúa como literal, ¿sí? Porque algunos pensamos que, acuérdense que en la Biblia hay ciertas partes que no son del todo literales. ¿No creen que se le haya caído el cabello a alguien? Pues por favor, claro que sí, ¿verdad? Pero habla de integridad física de manera integral. Pues fíjese, Pablo confiaba plenamente en la visión que había tenido. También sabía que los hombres a bordo debían poner de su parte, y eso implicaba comer. ¿Se acuerda que hubo un tiempo que tuvieron que nadar? Si no tenían fuerzas, ¿cómo le iban a hacer? Si querían salvarse. Pablo sabía lo siguiente: un hombre hambriento en el mar y nadando no vale mucho, se va rápido, ¿sí? El otro asunto por el cual lo comentaba, fíjese, cuando dice que no iba a aparecer ninguno de sus cabellos, era un dicho común judío. Ese dicho común judío quería decir: tenemos protección absoluta. Eso quería decir, ¿sí? No es porque se les fuera a perder ningún cabello, no es de esa manera. Dice el 35: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, ¿qué dice? Comenzó a comer. ¿Cómo lo haría Pablo esto? Al mero estilo de Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ahí va conmigo. Entonces todos teniendo que ya mejor ánimo. Hermanos varones que están aquí, ¿qué pasa cuando llegas a casa flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones? Bueno, no, que llegues cansado nomás, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la esposita te sirve una rica comida, una rica cena? ¿Qué pasa con tu ánimo? No digo en el a priori, no digo en medio, sino en el posteriori. Ya me vi muy latín. ¿Qué pasa, hermanos, cuando ya comiste? Se le sube la pila, estás tranquilo, estás relajado, estás contento. Y luego, si te gusta el fútbol y te ponen el partido, o te dan la opción de orar, Señor, tú sabes, y vas el partido, ¿verdad? Bueno, entonces dice también, teniendo ya buen ánimo, comieron también, dice, tuvieron buen ánimo, comieron también, y éramos, vuelve Lucas, y éramos, fíjese cómo pasea ahí Lucas, a veces ellos, a veces, y éramos todas las personas en la nave, ¿cuántas? 276. Eso nos habla de un barco no pequeño, hermanos, habla de un barco grande, ¿sí? Y ya satisfechos, aligeraron la nave, ¿qué dice ahí? Echando el trigo al mar. Seguían en riesgo, pero ¿qué tal entraron? ¿Aguantarían otros 14 días, sí o no? Sí, ¿cómo no? Sí, los podían aguantar con eso que le entraron, ¿verdad? Dice, echaron el trigo al mar. Fue lo último que echaron entonces, que fue el alimento. Y dice, ahora vamos con el tema, ya vamos al asunto del naufragio de Pablo. Fíjese, es importante cierta información para que usted tengamos referencia cuando habla que Pablo estuvo azotado, fue herido, tuvo naufragios, fue apedreado, tantas cosas. Hay que entender qué pasó en el naufragio de Pablo, hermanos. Eso es bueno, es importante. En el 39 al 44 de Hechos 27, dice en el versículo 39, cuando se hizo de día, ¿qué dice ahí? No reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. La tierra que veían en ese momento ellos no sabían, pero era la llamada isla de Malta. Era la isla de Malta. Y dice, cortaron pues las anclas, las dejaron en el mar, largando. Acuérdense que largando no es un término que nosotros entendemos, otro término. También las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Esto quiere decir que no tiraron todas las velas, ¿sí? Dejaron algo por aquello y lo utilizaron a favor. En el 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Es decir, hicieron encallar la parte delantera del barco. Ellos llegaron a una pequeña bahía, hermanos. ¿Saben lo que es una bahía? ¿Sí? La bahía llega al mar, tenemos tierra de este lado y hay mar hacia aquí adentro. Ellos entraron por una bahía con ese barco, todo traqueteado, pero ahí va el barco, ¿sí? Hincada, quedó inmóvil, y la popa, es decir, la parte trasera del barco se abría. Es decir, ellos llegaron y la parte del mar le pegaba a la parte de atrás de la popa del barco y lo estaba desbaratando. Urgía bajarse, urgía que ¿cuántos eran las personas que dijimos que había ahí?
Eran retemuchas, ¿verdad? Eran muchas, ¿sí? Bueno, entonces los soldados acordaron, ¿qué dice ahí el 42? Matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Ahí va el concepto, había el concepto de ellos de vida por vida. No cuidas la vida de quien te encargo, es tu vida la que fenece. Eres tú el que va a morir por aquel que no cuidaste, que se escapó, que estaba a tu custodia, ¿sí? Y esto incluía a Pablo. ¿Quién era responsable de Pablo? Julio el centurión, ¿sí? Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ¿qué dice? Hay dos conceptos aquí, hermano, que comentan los que dicen que saben. Julio defendía a Pablo, una porque era muy buena gente y sabía quién era Pablo, y la otra porque a pesar de que lo matasen, a él no le iba a valer, porque al estar muerto, y él tenía la misión de entregar a Pablo, ¿cómo? En Roma, vivo, le iba a tocar, entonces lo defendía. Algunos son más benévolos en sus comentarios bíblicos y dicen que era porque era muy bueno Julio. Yo voy más por la segunda, de que era su vida a costa de la de Pablo si algo le pasaba, ¿sí? Entonces, queriendo salvar a Pablo, dice, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, es decir, los que no sabían nadar, ¿sí? Parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció, ¿qué dice ahí? Que todos se salvaron saliendo a tierra. Hablando de probabilidades, más de 200 personas, donde alguien dice, ¿puro marinero? No iban puros marineros en esa nave, hermanos. Es más, quiero decirle algo, hay mucho marinero que no sabe nadar, hermano, ¿eh? ¿Sí sabía eso? Hay mucho marinero, algunos han oído el concepto marineros de agua dulce. Hay mucho marinero que no sabe nadar, ya andan en los barcos y todo esto. Muchos no sabían nadar y les dijeron, los que saben nadar, denle, ya estaban alimentaditos, y los que no saben nadar, agárrense de lo que puedan. Y dice que todos se salvaron. ¿Esto se cumplió lo que se le prometió a Pablo, sí o no? ¿Hasta ahí van conmigo? Bueno, ¿a dónde fue la isla que llegaron? ¿Se acuerda? Malta, llegaron a Malta, donde Pablo encalló con los soldados, la tripulación. Y Malta quiere decir, llegaron a una isla llamada Refugio, y esto es en lengua fenicia. Malta quiere decir refugio. Llegaron en el tiempo que estaba lloviendo, hermano. Imagínense, una tempestad, encallan, está desbaratando la nave, azota la nave por la que es la popa, la parte de atrás, se bajan como pueden, ¿sí? Y aparte está lloviendo, eso no era un clima agradable. Alguien dijera, de por sí encallar no es agradable, pero luego todavía con ese clima, esos vientos, pero dice ahí que fueron recibidos con mucha hospitalidad. No estoy dando los versículos para poder avanzar, y dice, prendieron ellos una fogata, y por ahí, ¿qué creen? Entonces recogió unas ramas Pablo para avivar el fuego, y a veces yo pensaba, Pablo recogió las ramas, las echó en la fogata, y en las ramas que recogió allí iba la víbora. No, hermanos, en las ramas las echó en la fogata y la víbora salió porque se estaba quemando, hermanos. ¿Sí? ¿Se han fijado en ese detalle? Sí, se estaba quemando la víbora, y al primero que agarró fue a quién, a Pablo, ¿sí? Iba huyendo del calor del fuego, mordió a Pablo, y dice que se le prendió de la mano, ¿sí? Sacudió la víbora, cayó en el fuego, ¿sí? Luego los que estaban ahí, los lugareños, yo les digo los maltosos, pero no sé si esté correcto. Bueno, entonces le dijeron que Pablo era un homicida, porque fíjense, la muerte lo está persiguiendo a este hombre. Vienen de un naufragio y la muerte quiere darle duro, y sabían que esa serpiente era venenosa, ¿sí? La víbora era venenosa, esperaron, ese tipo de víbora, no nos menciona cuál, algunos especulan, pero el tema es que era venenosa, y una de sus características del veneno haciendo efecto es que la persona se hinchara. Ellos estaban al tanto, expectantes, no tanto los que venían con Pablo, sino los lugareños que sabían del tipo de animal que acababa de morder a Pablo, y estaban, imagínense, te muerde una víbora y todos se te quedan viendo a ver a qué hora te empiezas a hinchar. A mí no me mordió ninguna víbora, quiero aclarar, ¿sí? Entonces, pero no le pasó nada, hermanos. Y estaban al tanto, a ver a qué horas cae y no pasó nada. Fíjese, los lugareños dijeron, entonces se fueron al otro extremo. Primero dijeron, ¿qué tanto debe? ¿Qué tanta maldad tiene que la muerte lo persigue? Y luego dijeron, este es un Dios. Este es un Dios, ¿verdad? Había por ahí entre la gente que estaba ahí, el que era el pelos tiesos de ahí, el mandamás, se llamaba Publio se llamaba, y les hospedó, dice que 3 días les hospedó, ¿sí? Este hombre, fíjese, ahí tenía a su papá, Publio tenía ahí a su papá en la isla de Malta, ¿sí? Y él estaba enfermo, tenía fiebre, y tenía, fíjese, ¿cómo dice ahí en la Reina Valera 60 qué enfermedad tenía?
Disentería. La disentería, él tenía una inflamación del intestino y hacía que él sangrara, obrara sangre, hermanos. Eso le pasaba al papá de Publio. Pablo entró, oró, impuso sus manos y el Señor, nuestro Dios, sanó a su papá. También otros que estaban ahí enfermos en la isla fueron sanados, él oró, fueron sanados y luego ellos zarparon, les provisionaron lo necesario, los de ahí de Malta, y ellos zarparon. Y ya usted, si va leyendo más adelante, nos vamos a ir al 28, el tema es no tardarle mucho, y dice que en el 28, los versículos del 17 al 31, ¿ahí va conmigo? ¿Sí? Dice que aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Y fíjese, estamos hablando de Roma, estamos hablando de alguien que va cautivo. Y mi pregunta es, ¿cómo le hizo Pablo para convocar a los principales de los judíos? A quien convocó en resumen es a los líderes de las sinagogas de Roma. ¿Se acuerda usted que había sinagogas diferentes, hermanos? ¿Se acuerda usted? Alguna ocasión se lo comenté a usted. Había distintos líderes dependiendo la ubicación, dependiendo la preparación, dependiendo también lo que creyeran. Había para fariseos, ¿sí? Y entonces él convocó, dice, a los principales de ellos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, ¿qué dice ahí? Estamos en el 17, ¿sí van conmigo? Todos juntos, dice: he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Bueno, quiero hacer un comentario. Algunos lo querían soltar, pero por el pueblo no lo hacían. Algunos querían sacarle dinero, ¿se acuerda? Antes de esos 2 años de estar ahí, que no le resolvían su caso, no faltó quienes querían dinero de él, y como no soltaba, pues ahí lo tenían. No sé, cualquier similitud con lo que ahora pasa es coincidencia. El tema es que no lo soltaban, ¿sí? Y dice, le examinaron, no le querían soltar, no había causa de muerte con él. Y dice en el 19, pero poniéndose los judíos, que dice, me vi obligado a apelar a César. ¿Por qué cree usted que pasaba esto con Pablo? ¿Por qué cree usted que se oponían los judíos y aún los gobernantes no podían hacer mucho? Porque los gobernantes, aún y cuando estaban y tenían oprimidas a las naciones judías, y había ciertos destacamentos, ciertas agrupaciones de soldados, ellos evitaban los tumultos. Acuérdese de lo siguiente: había gobernantes para áreas donde estaba acelerado el problema y había ciertos gobernantes diferentes para donde el asunto estaba tranquilo y lo que no querían eran revueltas. Entonces hacían cierto caso al pueblo, cierto caso a los judíos. Por eso hicieron caso de que no soltaran a Pablo, hermano. No fue porque los romanos fueran débiles, sino porque hacían estrategia para que no se les moviera perdón por la palabra, no se les moviera el avispero. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces se pusieron los judíos y fíjese, Pablo exigía su derecho para no ser procesado y juzgado, y entonces cuando usted lo escuchó, apeló a Roma. Él como ciudadano, dice en el versículo 19, en la parte B, hemistiquio B, no porque tenga de qué acusar a mi nación, ¿sí? Cuando él está haciendo esto, hermanos, fíjese, cuando él está haciendo esto, está conceptuada como la 6ª y última defensa escrita en el libro de los Hechos de Pablo, registrada como tal. Es la 6ª y última defensa de él. De las escritas, de las dejadas aquí, pero yo no me imagino cuántas veces Pablo tuvo que argumentar defensa, primero del Evangelio y luego de su persona. Nunca fue al revés, hermano. Escúcheme esto es tremendo. Primero del Evangelio y luego de su persona, de su integridad. Porque él me acuerdo mucho, ayer platicaba con un pastor, luego les platico, ese es otro tema, ¿sí? Y platicábamos del tema de Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿Se acuerda cuando a Pablo lo apedrearon? ¿Sí? Y que lo sacaron y lo dejaron afuera y lo dieron por muerto. ¿Sí? Quiero hace rato mi hermano Armandito nos decía, cuando oramos es diferente el asunto como oramos por otra persona, pero como si fuera nuestra necesidad, ya no de nuestro ser cercano, ¿sí? En el tema, usted y yo somos Pablo,
y estamos compartiendo el evangelio y ahora sí que nos agarran a pedradas, hermanos, ensangrentados, parece que estamos muertos, ¿verdad? Y nos sacan arrastrando, te sacan a ti, nos sacan a los dos para que no sienta usted que nada más usted, ¿verdad? Nos sacan arrastrando, ¿sí? Nos sacan arrastrando todos ensangrentados y dicen, ya lo matamos, ¿verdad? Y se queda inconsciente y vuelve a agarrar conciencia y se levanta, hermanos. Te levantas tú y me levanto yo y vas de nuevo para adentro. ¿Qué pensarían aquellos que te pidieron? Está loco. Diríamos en nuestro tiempo, ¿qué le picó? ¿Qué pasa con este? Pero ¿qué cree que había en el corazón de Pablo, hermanos? Yo digo, adentro del corazón de Pablo había un volcán, hermano. Era inapagable, no por Pablo, sino por el Espíritu Santo de Dios y la misión que él tenía, hermanos. Y a mí me ayuda mucho esto a personalizar y a hacer ver, ¿yo sería un Pablo? ¿Tú serías un Pablo? ¿Qué tenía de especial Pablo que no pudieses tener tú? ¿Qué crees? ¿Tú podías ser un Pablo? Tengo que cambiarla. ¿Tú eres un Pablo? No, yo soy Laura, yo soy Javier, yo lo sé, pero ¿tú tienes esa entereza de Pablo? ¿Esa resiliencia de Pablo? Es decir, esa enjundia de él, esa manera de reponerte a la adversidad y levantarte y voy de nuevo. Y eso, fíjese, eso pasaba con Pablo. Dice, fíjese en el 20, cuando él está hablando fíjese, cuando él está hablando, apeló a César, se puso a los judíos, y en el 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, es decir, él está hablando. La razón de todo esto tiene que ver la esperanza de la promesa, llamada Jesús, llamado Mesías, y de su reino. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Él les estaba diciendo, por lo que viene a continuación que les voy a decir, estoy aquí amarrado. No tiene que ver con algo que yo hice, tiene que ver con lo que estoy presentando y se llama Jesucristo, ¿sí? Eso les está diciendo a los que estaban ahí. ¿A quién le está diciendo esto, dijimos? A los principales, ¿sí? Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Todavía no llegaban ahí los reels, no llegaba nada de esto, no estaban enterados nada de esto, ¿sí? Dice, no sabíamos nada de esto. Acuérdese de algo, algunos dijeron, acuérdese de lo siguiente, yo ya lo comenté aquí, algunos dicen que Pedro y que no sé qué tanto y que el máximo pontífice y todo lo demás, ni siquiera había llegado Pedro allá. Todavía no conocían a Pedro. ¿Quién fue el primero que llegó con el evangelio? Registrado aquí, se llamó Pablo, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Y dice, no ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta, ¿qué dice ahí? Secta, ¿sí? Estaban en su derecho todavía de mencionarla así porque no sabían de lo que se trataba. Nos es notorio que en todas partes, ¿qué dice? Se habla contra ella, es decir, era algo ajeno a ellos, pero les interesaba saber para entonces tomar decisiones, tomar conclusiones, no conjeturas, y llegar y aterrizar de lo que se trataba. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Ese reino de Dios del que estamos hablando, del que Pablo está hablando, presentaba a Jesucristo. Fíjense, hermanos, presentaba a Jesucristo, una persona que no conocían, y le presentaba como Mesías, le presentaba como crucificado, le presentaba como resucitado y le presentaba de manera sobrenatural, ¿sí? ¿Hasta ahí va conmigo? A sus discípulos, mostrando, fíjense, hermanos, les presentaba a un Jesús que vivió, que existió, que fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado, y que, fíjese, parte del evangelio de lo que usaba Pablo, fíjese, hermano, en el evangelio que usaba Pablo, usaba este argumento también, usaba el argumento de que Jesucristo se presentó vivo y enseñó las heridas en sus manos y la herida en su costado. Acuérdese de eso. El evangelio que Pablo presentaba, dentro de lo integral que hacía, presentaba a un Jesús resucitado, su sangre derramada en la cruz y las manos se llama horadadas, ¿sí? Y el costado traspasado, ¿sí?
Entonces, ¿ahí va conmigo? Sí. Dice en el 23, el hemistiquio B, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En lo que él está queriendo decir, estaba enlazando la cuestión profética del Viejo Testamento con el cumplimiento del Mesías en el Nuevo Testamento, del cual ellos no sabían nada. Fíjese cómo era el pensamiento de aquellos hombres, cómo iban a recibir eso, porque están hablando de alguien que estamos esperando, pero tú me dices que ya llegó y que ya hasta murió, pero si es Mesías, ¿por qué murió? O sea, no era algo, hay que ponerlos un poquito en los zapatos de aquellos. No era fácil de asimilar, hermanos. No era fácil de entenderlo, ¿sí? Entonces, Pablo informó e insistió que Jesús era el Mesías esperado por todos. Y dice el 24, y algunos asentían a lo que se decía, ¿qué dice? Pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, ¿qué dice? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, que dice ahí, y entiendan de corazón y qué, y se conviertan y yo los sane. Ahí Pablo está mencionando lo escrito en Isaías 6:9, ¿sí? En resumen, les está diciendo, ustedes no quieren recibir. Ahora hay un concepto aquí de los teólogos en esto, hermano, de la gente que dice que sabe. Los judíos saben lo que es la autoexclusión, ¿verdad? Es decir, yo decido chisparme, yo decido no participar, yo no voy a hacer esto que me dicen que hay que hacer. Y eso se le llama en el concepto teológico, es una tragedia triste. Decidieron no entrarle, decidieron no creer. Para los gentiles, hermanos, ellos se incluyeron, no se excluyeron. Y al incluirse, los conceptos teológicos dicen que fue un triunfo glorioso de Cristo en la vida de esas personas, ¿verdad? Porque decidieron creer. La otra, los líderes de esos judíos de Roma, hermano, fíjese, pensaban que el cristianismo, además de ser una secta del judaísmo, fíjense, pensaban, esto es una secta de los judíos, los que estaban en Roma, que muchos de ellos eran romanos, muchos de ellos eran de origen griego, que estaban ahí, helénicos, pero el cristianismo no entendían todavía muchos, era el fiel cumplimiento de lo que estaba leído, aprendido por generaciones en el judaísmo. Hasta ahí va conmigo. Sabed pues, en el 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ahora quiero llamar su atención a lo siguiente. Alguien trae en sus Biblias, ¿cuántos traen Reina Valera 60? ¿Puedes levantarla? ¿Traen Reina Valera 60? ¿Alguno trae otra versión para hacerle lo que Pablo cuando lo sacaron de la ciudad? No, no es cierto, hermanos. ¿Trae alguna otra versión? Bueno, búsquenme por favor el versículo 29. Versículo 29. ¿Sí o no? ¿Está o no está? Hechos 28, 29. ¿No está? ¿No está? No, bueno, dígase, leo desde el 28. Sabed pues que a los gentiles es enviado esta salvación de Dios y ellos oirán. Versión Reina Valera 60. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Esto, algunos dicen, esto no está en los escritos más antiguos, hermanos. Este versículo. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Tú lo lees en la Reina Valera 60, pero no va a aparecer en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente, en la Lenguaje Actual, en la Dios Habla Hoy, en la Biblia al Día, en la Palabra de Dios para Todos. Ese versículo no está. La razón del por qué lo incluyeron algunos ahí son por comentarios. No se conceptúa al 100% como un versículo inspirado, pero ahí está. Es importante que tú le pongas, eso es importante, hermano, en tu Biblia ponle una indicación, un asterisco, que sepas que ahí está. No afecta a temas teológicos, no afecta a temas de doctrina bíblica,
pero ahí se quedó en la Reina Valera 60, y a partir del 30, el 30 sí está, mi hermano Fausto, el 30 sí está, y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía ¿qué? A todos los que a él venían. Al estar preso Pablo no podía ir a las sinagogas ya a predicar el evangelio, fíjese hermano. Le pagaron la renta, vivió ahí 2 años y era, como le digo yo, era su centro de operaciones, previo a comparecer delante de César. Y como está escrito, por promesa de Dios él compareció, aunque no está escrito. Pero estuvo ahí evangelizando. ¿Quiénes llegaron ahí? Él tenía la libertad que llegara ahí quien llegara. El tema es que él no podía irse. Y me imagino, fíjese, me imagino en el tema, no dice más de Julio, pero Julio puede estar ahí, ese centurión puede estar ahí un tiempo o no pudo estarlo hasta que compareciera. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Eso no es relevante. El tema es que muchos soldados ahí, hermanos, escucharon el evangelio al estar ahí custodiando a Pablo. Muchos hermanos llegaron ahí a escuchar el evangelio porque Pablo les predicaba. Y dice el 31, y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fíjese hermano, hay un historiador por ahí llamado Eusebio de Cesarea. Ese historiador fue un teólogo cristiano del siglo IV. Él dijo lo siguiente referente a esto. Lucas, hablando de esto que se quedó aquí escrito, dejó escrito que el apóstol Pablo estuvo durante esos 2 años predicando y no tuvo absolutamente, escúcheme esto, no tuvo absolutamente nada de opresión e impedimento para compartir el evangelio. Imagínense, un Pablo del que yo le hablo, que está ahí y que se levantaba después de que lo apedrearon, estuvo azotado, estuvo en naufragios, estuvo con latigazos y teniéndole 2 años en un lugar donde la gente oía hablar de eso y la gente se estaba convirtiendo. ¿Qué cree que pasaba? Le voy a decir que no le escuchen muchos, el Señor le puso ahí un templo y el Señor se encargaba de enviar al liderazgo ahí y se encargaba de enviar a los judíos y se encargaba de enviar a los gentiles. Y fíjese, ahí le voy hermano, cómo es hermoso el Señor. Y él no pagaba la renta, hermanos. Fíjese, no pagaba la renta, no pagaba luz, no sé por qué. Bueno, no había luz. El tema, ¿sí me explico hermanos? El Señor le puso el lugar donde predicar, le enviaba a la gente ahí, le puso cómodo el asunto, entre comillas se entiende que estaba ahí, no podía salir, pero el Señor cómo preparó el terreno. Mi pregunta es, ¿se cumplió el sueño de Pablo? No, se entiende que no todo como uno hubiera pensado, pero se cumplió, ¿sí o no? Porque se trata del Señor acomodando las cosas para darse a conocer. Y eso es glorioso, eso es hermoso, ¿sí? Bueno, entonces eso dijo de Pablo. El final de la vida de Pablo no está escrito. ¿Cómo creen que falleció Pablo? No oigo, fuerte. Crucificado, decapitado, ¿sí? Fíjense, hay 2 versiones, hermano. Número 1 de esas 2 versiones. Pablo presentó su caso en Roma. Esto ya no está documentado. Son argumentos, son opiniones de ciertas personas en base a temas de carácter, comentarios viejos. Él fue exonerado, fíjese, porque no había un argumento tal como cual de parte de Julio César, ¿verdad? Porque Julio César no nada más no era un emperador. En ciertos casos difíciles o de renombre o que implicaba movimiento de masas, él entraba en acción y fungía como juez. Entonces dice que él fue exonerado, ese comentario, continuó con su ministerio apostólico, regresó incluso a Jerusalén, que ya se comenta que no se documentó, en donde murió martirizado. Pero no, o sea, no murió en Jerusalén, sino que volvió a Roma, 2ª vez, y murió martirizado. Hay otra versión que es la que más se comenta. Pablo presentó su caso en Roma, fue condenado y fue martirizado. Hay dos argumentos ahí. El tema es que lo que sí se sabe es que Pablo no murió, algunos le conceptuamos de muerte natural, no, dice que Pablo murió martirizado. ¿Qué es una persona martirizada? Fue alguien, no digo qué es lo que le hacen, ¿qué es? Es alguien que muere por una causa. Es alguien que muere por algo que considera que vale más que su vida misma. Y nosotros oímos de muchos mártires. ¿Estamos listos para ser mártires? Yo le voy a decir algo, hermanos. El cristiano fiel y verdadero
hijo de Dios, en el cual fluyen ríos de agua viva, debes de estar listo para eso. Para que si el Señor nos demandara nuestra vida misma por causa de Él, Señor, aquí estoy a tus órdenes. No estoy diciendo que sea esto unas enchiladas volteadas, es un argumento de Omar 5.1 que quiere decir fácil. No, no es fácil, pero cuando el Señor, el Espíritu Santo está en ti, y si hubiese esa necesidad, uno no puede ser como muchos. No puede ser como Pedro cuando todavía no venía ese Espíritu Santo y que negó a Jesús, y que después todo lo contrario, incluso digo, me van a matar, pero pónganme de cabeza, yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Sí? Quiero llevarle para cerrar a conclusiones prácticas, ¿sí? Conclusiones prácticas acerca de esto que nosotros hemos leído en el libro de los Hechos. ¿Ahí va conmigo? ¿Sí? Nosotros vimos varias cosas que sucedieron en estos tiempos con la primera iglesia. Nosotros somos iglesia. Usted y yo somos iglesia Aposento Alto, ¿verdad? Estamos registrados ante el gobierno como Iglesia Bautista Aposento Alto de Naucalpan, AR. Y está relargote el nombre, ¿verdad? Estamos así registrados, ¿sí? Somos asociación religiosa, correcto. Pero ¿sabe usted algo? Nosotros somos iglesia. La iglesia del libro de los Hechos es otra iglesia. La iglesia que ha estado a partir de esos primeros siglos, desde la iglesia primitiva en el concepto correcto hasta la iglesia de estos tiempos, toda la iglesia que ha estado a partir de esto es la misma iglesia. ¿Cómo la ve? ¿Sí? Porque ¿qué características tiene esa iglesia? ¿Qué tiene que suceder para que sea iglesia, hermanos? Hay varias, pero la primordial es que creer en el Señor. No está hablando ahí de la oración del pecador. Escúcheme, acuérdese de esto. Creer en el Señor que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, por mi salvación, por mi perdón, justificación, redención, ¿sí? Expiación. Todos esos conceptos debemos de tenerlos ya más claros para que yo fuese salvo. Yo creo, tengo vida eterna, mi nombre es escrito, pero como yo tengo, no es un pero, y como yo tengo vida eterna en Él, ¿sí? Yo estoy agradecido, yo ya no me porto como antes lo hacía, yo ya no pienso como antes pensaba. El Señor está trabajando en mí para no ser el mismo. ¿Está conmigo de acuerdo en eso? Entonces la iglesia sigue siendo la misma. Algunos tienen un concepto aminorado, yo diría equivocado, como dice que muchos son los que van por la puerta ancha, ¿verdad? Y ancho el camino que conduce a la perdición, y muchos transitan por él. Y dice que la puerta para ir al cielo, para ir con el Señor, es angosta, el camino es angosto y pocos transitan por él. Muchos piensan que en el cielo va a haber así, bien poquititos, y no. Imagínense cuántos millares, millones, miles de millones están también en el cielo, hermanos. Imagínense, una de las cosas con las que yo sueño, hermanos, con las que yo pienso es algo muy personal en el tema. Sé que vamos al cielo, ¿verdad? Aquí no hay pecadores, ¿verdad? Sí hay pecadores, ¿verdad? Esforcémonos por no pecar, hermanos, porque una cosa es pecar, recuerde, una cosa es pecar porque se me va y otra cosa es ser premeditado. Y el premeditar, el pecar es un asunto delante de Dios no aprobado de por sí. Pero imagínese, estamos en el cielo y imagínese estar allí con todos esos millones, todas esas personas, ¿sí? Imagínese todo lo que resultaría en bendición si nosotros tenemos eso presente y disfrutarlo. Cierro con esto, conclusiones prácticas, aparece ahí, ¿ya lo ve? Vamos a leerlo juntos, ¿le parece? Dice, la obra de Cristo no terminó en los evangelios cuando Él murió. Número 2, el Cristo que murió vive y ha resucitado de los muertos. Número 3, Cristo que vive y continúa trabajando por medio de su iglesia. Número 4, Cristo que dice, da órdenes a sus seguidores para que hagan la obra. Número 5, el tema en general del libro de los Hechos, ¿qué dice ahí? Sigue siendo el entendimiento del reino de Dios. Y número 6, Cristo que dice, ha equipado a sus seguidores con el poder para hacer la obra que hasta el día de hoy. Le quiero decir algo, tú y yo, el día de hoy, escúcheme esto, el día de hoy estamos equipados. Hay un término que usted escuchó alguna vez, usted y yo estamos armados hasta los dientes para llevar la obra a la cual se nos ha llamado, pero no creemos, hermanos.
Y ahí le voy a poner el pero grandote y un montón de cosas. Pero no creemos, pero ponemos pretextos, pero estamos ocupados, pero primero es esto, pero primero es lo otro, primero son mis gustos, primero son mis necesidades. Y el libro de los Hechos y toda la Biblia, toda me lleva como con un embudo a lo mismo. Cristo crucificado, el Hijo de Dios crucificado, pagando mi culpa y exonerándome de toda culpa, y Él espera que yo, comprendiendo eso, en agradecimiento haga todo lo necesario, escúcheme, haga todo lo humanamente necesario y posible para honrarle con mi vida misma, si así fuese necesario, pero que Él ayer, hoy y por todos los siglos sea glorificado. Y eso no se puede pagar con nada, hermanos. Eso no se puede equiparar con nada. Y tú y yo aquí no estamos por casualidades. Ha habido gente que en días pasados, en años pasados estaba muriendo. Ha habido gente que el Señor le ha librado de la muerte. Yo estaba haciendo cuentas, a mí el Señor me ha librado de la muerte mínimo 4 veces. 4 veces ya me ha librado de la muerte. Les he mencionado esto. ¿Para qué el Señor nos tiene con vida aquí? Para vernos en una iglesia, saludarnos, que no, nada de eso es malo, es muy bueno, pero ¿para qué tú y yo vivimos? ¿Quién dijo, sed imitadores de mí? Pablo. Por eso hay que leer la Biblia, Sed imitadores de mí. ¿Por qué? No porque no se equivocara Pablo. ¿Sabe por qué? Porque él estaba decidido, aún y a costa de su vida, por amor a su Señor, ir con todo, hermano. Y para nosotros no debe de ser eso ajeno. Y el día de hoy le insto, hermano, le exhorto, le animo, hermano, a que levantemos nuestra cabeza, dice el Señor. Erguíos, levantad su cabeza, nuestra redención está cerca. ¿Cuándo? No lo sé, no sabemos, hermano. Pero el tema es este. Cierro con lo siguiente. El tema es el día que el Señor nos llame a su presencia, y cuando yo escuche, bien buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y que sea el tema de que el Señor diga, a ver, esta fue tu vida, que realmente aparezcan cosas que el Señor esperaba que yo hiciera, y que no aparezcan burradas que yo hice, y que ofendí a mi Señor con mis palabras, con mis pensamientos, mis acciones. Que el Señor se agrade, esté contento con mi vida. Y alguien dijera, es que eso no se puede. Yo no estoy hablando de perfección, pero el Señor le agrada que yo me esfuerce con su Espíritu Santo, esos ríos de agua viva en mi vida, movilizando y dinamizando para que Él se agrade, para que Él esté contento, hermanos. Imagínense lo que el Señor puede hacer a través de tu vida y de mi vida. Si la iglesia Aposento Alto imagínense que todos fuéramos tipo Pablos, así. Le digo algo, no podríamos pensar en construir aquí, hermano. No podríamos pensar incluso de un templo que tuviera las capacidades para eso, hermano. Que de hecho en la Biblia no habla de que sea la prioridad de un templo. Lo que sí está hablando, que yo tenga que ser luz en medio de las tinieblas, y la luz en las tinieblas resplandece. Y un apóstol Pablo, un doctor Lucas, que también fue un discípulo del Señor, cada una de estas personas que dejó aquí escrito, me están diciendo algo con gritos, me están diciendo, búscame, me están diciendo, ámame, me están diciendo, sírveme. Mi Señor me lo está diciendo a través de ellos. Pónganse de pie, por favor. Le invito a cerrar sus ojos. Gracias. Cerramos nuestros ojos en esta tarde. Que nadie esté expectante, por favor. ¿Ya estamos? Todos nuestros ojos cerrados. Dice la palabra de Dios, hoy es el tiempo, hoy es el día. Para aquel que no está en Cristo, hoy es el día de salvación. Para aquel que ya le tiene en su corazón, hoy es el día de recapacitar cómo estás y cómo estoy haciendo las cosas como cristiano. ¿Realmente me parezco a Pablo? ¿Me parezco a Mateo? ¿Me parezco a Juan? ¿Me parezco a un Moisés? No lo sé. ¿Realmente estoy buscando al Señor a la manera en que el Señor le agrada? ¿O estoy haciendo las cosas como hasta ahora las he hecho?
El Señor me dice en su palabra cómo hacer las cosas. Y el Señor espera de mí que con todo mi corazón le ame, le busque, le bendiga, le dé la gloria con todo mi ser. El día de hoy le invito a que si estás haciendo lo correcto, le digas: Señor, gracias porque me estás ayudando. Si no lo estás haciendo, si no lo estoy haciendo, digámosle al Señor: perdón, Señor, dime cómo. Dime cómo. Y sabemos dónde está la manera de hacerlo en su palabra, pero que seamos serios con Él. La salvación, la muerte de Jesús es algo tan serio, y sin embargo, la manera como muchas veces tú y yo hemos tomado esa verdad y ese sacrificio de Jesús ha sido tan infantil y tan triste, que es necesario detenernos y cambiar el rumbo de eso, y con seriedad buscar al Señor y amarle con todo el ímpetu de nuestro ser. Señor y Dios, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. El día de hoy cerramos unos temas que tienen que ver con tu palabra escrita en el libro de los Hechos. Todo esto nos recuerda, Señor, nos hace ver la importancia de entender, Señor, que tu primera iglesia no puede ser ajena en cuanto a vivencias, en cuanto a todo lo que ocurrió y en todos los desafíos con la iglesia que ahora nosotros somos. Ayúdanos a persistir, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a bendecirte, Señor. Te necesitamos con todo nuestro corazón. Necesitamos que tú nos ayudes en todas las cosas. Ponemos en tus manos preciosas nuestra vida. Te rogamos nos dirijas, te rogamos nos bendigas, pero sobre todas las cosas te rogamos, Padre, ayúdanos a tomar conciencia de lo que tú pides de nosotros, de lo que esperas de nosotros. Aquí hay matrimonios jóvenes, aquí hay matrimonios más grandes, hay gente que no es casada, pero somos gente, mi Dios, que hemos tenido cierta madurez ya en la vida y somos entendidos de lo que es bueno y lo que es malo. Ayúdanos, Padre, a honrarte, que al salir de estas paredes, Señor, que al salir de este lugar, en los trayectos a casa, en nuestra casa, en el trabajo, en donde estemos, Señor, haciendo nuestras actividades, que no haya una sola persona que al convivir con nosotros desconozca el que nosotros te amamos, te servimos y, Señor, estamos humillados delante de tu presencia. Que eso se vea en todo lugar, porque tu luz en las tinieblas resplandece. Te damos gracias por cada uno de nosotros, te damos la gloria con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Me dicen